El pasado 1 de enero se cumplieron 20 años de un acontecimiento en la historia reciente de nuestro país. Por supuesto que algunas de las generaciones más jóvenes pues no se enteraron, algunos tal vez estaban naciendo, otros todavía no nacían. Pero es importante recordar qué sucedió 2 décadas atrás. Bueno, allí en la selva lacandona, en el sureste mexicano, concretamente en el estado de Chiapas, surgió la voz de los indígenas encabezadas por un hombre, el autodenominado Subcomandante Marcos, Rafael Sebastián Guillén Vicente. Un hombre que vino de otra realidad a presentar la realidad de los indígenas en nuestro país. Una realidad que ellos mismos afirmaron. Para todos los demás, prácticamente todo. Para nosotros, los más pobres, prácticamente nada. En aquel primer día del año 1994, la realidad cambió en nuestro país. No alcanzó a ser el parteaguas que algunos esperaban. Sin embargo, por supuesto, fue una llamada de atención. Y mire, más allá de lo mediático, más allá de las disputas ideológicas contra un personaje como el Subcomandante Marcos, la realidad de los indígenas era tal: los más pobres entre los pobres. ¿Y cuál es la realidad ahora? Prácticamente la misma. Siguen siendo los más pobres entre los pobres. Esto es parte de la historia, a 20 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace 20 años, en demanda de democracia, justicia y libertad, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió a la luz para declararle públicamente la guerra al gobierno federal. La mañana del 1 de enero de 1994, un contingente de más de 1,000 personas encapuchadas, con uniformes café y mal armados, llegó a San Cristóbal de las Casas para demandar un freno a la marginación y la pobreza. El detonante fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo que ese 1 de enero entró en vigor. La situación derivó en una pesadilla de 12 días de lucha con el ejército en las comunidades de aquel estado, pues el gobierno respondió con el bombardeo a sus comunidades. En sus primeras declaraciones públicas, los combatientes, cuya cabeza visible fue en primera instancia el autollamado Subcomandante Insurgente Marcos, reclamaron que la consigna del poder, bajo la óptica del pueblo, era: para todos todo, nada para nosotros. Acusaron que les fueron arrebatadas tierras, casas y animales, y también se dijeron víctimas de expulsiones, saqueos, incendios y asesinatos, y por ello decidieron levantarse en armas. Marcos aseveraba que sobre su ejército podrán cuestionar el camino que se eligió, pero no las causas. El EZLN le apostó a la concientización social y ganó la respuesta de intelectuales, indígenas, estudiantes, sindicalistas, profesores y otros sectores de diferentes puntos del país. Luego de la suspensión de los combates, los zapatistas convocaron a la Convención Nacional Democrática. Participaron en la Comisión de Concordia y Pacificación, que se formó en el seno del Congreso de la Unión, y firmaron los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Finalmente, en 2001 los zapatistas rechazaron los acuerdos de San Andrés al considerar que no respetaban la iniciativa original e ignoraban el pacto para reconocer los derechos de los indígenas. En 20 años, sin embargo, el movimiento zapatista refleja agotamiento y estancamiento discursivo, que ya no atrae a la opinión pública con la misma intensidad que hace algunos años. Además, Rafael Sebastián Guillén Vicente, el Subcomandante Marcos, dejó de ser la figura mediática que antes fue. Lo que no cambió fue la situación de los más pobres, que siguen teniendo los mismos reclamos de entonces. 20 años después, la deuda con los indígenas sigue estando presente. Aunque las modas son pasajeras, algunas causan verdadero revuelo. Y es que miles de personas hacen cola durante horas para conseguir uno de estos dulces, mitad croissant y mitad donuts. El éxito ha generado un mercado negro, donde se venden al triple de su precio. Análisis Político te informa.